La Llorona. Orígenes de la leyenda más aterradora de América Latina. La Llorona no es solo un mito, es un eco cultural que ha viajado por generaciones. Sus raíces se mezclan con la historia prehispánica de México, la llegada de los conquistadores españoles y las leyendas orales que se extendieron por toda América Latina. En este primer episodio, vamos a explorar los orígenes de la leyenda, los años clave y cómo se formó la imagen de esta mujer que llora por sus hijos. Los primeros relatos que podrían relacionarse con la Llorona datan de la época prehispánica, en particular en la civilización mexica. En el siglo XV se hablaba de la diosa Cihuacóatl, una deidad femenina asociada con la maternidad y la muerte. Se decía que esta diosa se aparecía en las noches, llorando por sus hijos y advirtiendo de desgracias. Según las crónicas recopiladas por Fray Bernardino de Sahagún en el siglo XVI, poco antes de la llegada de Hernán Cortés, se escuchaban lamentos en las calles de Tenochtitlán. ¡Ay, mis hijos! ¡Ya nos vamos a perder! Estas palabras fueron interpretadas como presagios del fin del Imperio Mexica. Transformación con la conquista española. Con la conquista, la leyenda se fusionó con la visión cristiana de culpa, pecado y castigo. Durante los siglos XVI y XVII, la figura de la Llorona empezó a tomar forma como la de una mujer mestiza que sufría por amor. En algunos relatos coloniales se habla de una mujer indígena que se enamoró de un conquistador español. Él prometió casarse con ella, pero finalmente eligió a una mujer europea. Desesperada, cegada por la tristeza y la traición, la mujer llevó a sus hijos al río y los ahogó. Al darse cuenta de lo que había hecho, enloqueció y murió, pero su espíritu no encontró descanso. Desde entonces se la escucha vagar por las noches, buscando a sus hijos y llorando con un grito desgarrador. ¡Ay, mis hijos! Expansión del mito en la Nueva España. Durante los siglos XVII y XVIII, la leyenda de la Llorona se convirtió en parte de la tradición oral en la Nueva España. Las madres contaban la historia a sus hijos para que no salieran de noche. Los viajeros hablaban de haber escuchado los lamentos cerca de ríos, lagos o canales. En la Ciudad de México colonial, la tradición decía que la Llorona aparecía en la antigua calzada de Tlacopan y caminaba hasta el lago de Texcoco. Incluso se cuenta que, en más de una ocasión, la Santa Inquisición prohibió relatar la historia en público porque la gente aseguraba haber visto a la aparición vestida de blanco. El simbolismo de la Llorona. La figura de la Llorona no es solo un fantasma, representa la mezcla de culturas y las heridas que dejó la conquista. Para los pueblos indígenas es el eco de Cihuacóatl. Para la tradición española es una advertencia moral sobre los pecados y el castigo divino. Con el paso de los años, la historia empezó a variar según la región. En unos lugares era una madre arrepentida, en otros una mujer castigada por su orgullo, pero siempre tenía un punto en común: el llanto desgarrador por los hijos perdidos. Hasta aquí la primera parte de la historia de la Llorona. Desde sus raíces prehispánicas hasta la consolidación de su leyenda en la época colonial. En el siguiente episodio veremos cómo la historia evolucionó en los siglos posteriores, cómo llegó a otras regiones de América Latina y cómo se convirtió en la leyenda que conocemos hoy.